Buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Universidad Miguel de Cervantes, de nuestro rector Gutenberg Martínez, le damos la más cordial bienvenida a esta nueva conferencia de nuestro ciclo académico, La historia reciente de Chile, su apego a la libertad y a los derechos humanos. En primer lugar, quiero saludar a nuestro expositor, don Mario Weisbrot, por acoger nuestra invitación a estar esta tarde con nosotros. Saludamos a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, directivos y al público general que se ha querido sumar a esta conferencia. Como algunos ya saben, hemos estado reflexionando sobre esta historia reciente desde el mes de junio con el doctor Enrique San Miguel sobre el Estado de Derecho, democracia y derechos humanos. Nos acompañó también el abogado Álvaro Varela, quien expuso sobre la Vicaría de la Solidaridad, la defensa de la libertad y los derechos humanos. Ignacio Walker, con su mirada de esta historia reciente de Chile. También estuvo con nosotros Alejandro San Francisco, quien expuso sobre Chile entre las revoluciones y la democracia 1960-1990. Romy Schmidt sobre patrimonio, memoria y derechos humanos. Oriana Bendasconi sobre documentar la atrocidad. Y hoy está con nosotros el gran profesor Mario Weisbrot, quien nos expondrá sobre los desafíos para un buen futuro, porque junto con mirar el pasado tenemos que mirar el futuro. Para los que no conocen, aunque yo creo que todos lo conocen, Mario es consultor asociado en el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile. Es ingeniero químico de la Universidad de Chile y doctor en ingeniería de la Universidad de Wisconsin. Fue coordinador nacional del Movimiento Ciudadano y presidente de la Fundación Educación 2020 desde 2009 a 2019. Fue integrante ratificado por el Senado de la República del Consejo de Alta Dirección Pública entre los años 2004 y 2010. Fue también director de Desarrollo Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología de México y director del Centro para la Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional de México. Ha publicado más de 80 artículos y libros y centenares de columnas de prensa y dirigió más de 200 proyectos de consultoría. Estimado Mario, muchas gracias y lo dejo para que pueda hacer su conferencia. Muchas gracias. Yo podría tal vez, ahora que la estuve preparando un poco la charla, la podría redenominar y la llamaría Mis 7 pedidos al viejo Pascuero, que son, para mi gusto, los 7 ingredientes centrales que tenemos que lograr en Chile para poder construir un futuro deseable y valioso para no solo para nosotros, sino que para, sobre todo, nuestros hijos y nietos. Antes de describir mis 7 pedidos uno por uno, les quiero hacer una pequeña reflexión. Fíjense ustedes que un millennial nacido en el 2020 va a influir y va a ser influido por el mundo laboral, cultural, valórico o político, más o menos hasta el año 2100. Pero no es solo eso. Él va a influir en sus hijos y en sus nietos, para bien o para mal. Y está demostrado hasta la saciedad que la formación del capital cultural en el hogar es uno de los elementos más decisivos en el desempeño de los estudiantes. Por ende, entonces, si este millennial tiene hijos por ahí por el año 2040, 2050, estos a su vez van a repetir el ciclo hasta el año 2140, en lo bueno, pero también en lo malo, que la herencia cognitiva, cultural
valórica, biológica, y ya voy a hablar de la biológica, se transmite de generación en generación. Las decisiones que tomemos hoy, fíjense lo que les estoy diciendo, que tomemos hoy, o las que no tomemos hoy, en el ámbito de la educación, de la formación de personas, de su capacidad cerebral y mental a la infancia, van a tener un impacto inevitable, a lo menos a lo largo del siglo XXII. Cada día que pase atrasando ciertas decisiones como los dos primeros deseos para el viejo Pascuero, esto va a notarse en el país del 2140. Fíjense lo que les estoy diciendo. Así de largas son los efectos como de una onda que se va propagando en el tiempo. Parto entonces con este antecedente al pedido número 1. Niñez. Hay evidencia científica de estudios en Estados Unidos, que por cierto es un país que tiene las mismas o muy parecidas desigualdades a Chile, riquezas extremas y también guetos de pobreza extrema. Hay estudios que demuestran que hay una correlación entre pobreza, y miren lo que estoy diciendo, y espesor de la corteza cerebral. Se han hecho experimentos en que a una cohorte de familias se les asigna un subsidio monetario por niño para que estén viviendo en menos pobreza esos niños. No es un subsidio para la alimentación, para la nutrición, no, es una plata para la familia. Y después se les ha medido el espesor de la corteza cerebral. Miren lo que estoy diciendo. Y hay una terrible correlación. Aquellos que no recibieron el subsidio tienen mucho menos espesor de la corteza cerebral que los que sí lo recibieron. Lo que ocurre es que en un entorno de pobreza hay desnutrición o mala nutrición, hay estrés. Los índices de obesidad que tenemos en la población más pobre son incomparables. Hay un estrés crónico permanente, sensaciones de abandono, etc. No en todos los hogares, pero estoy hablando de correlaciones estadísticas legítimas. Entonces, mi primera petición al viejito Pascuero, así como rogando, es que por Dios que le hagamos caso a la propuesta del Centro de Estudios Públicos, que el Centro de Estudios Públicos hizo hace varios años ya, de otorgar en Chile un subsidio por niño al nacer. Nació, pan bajo el brazo hasta que tenga esa familia, ese niño, 5 años de edad. ¿En qué lo va a gastar la familia? Ya sabrán ellos en qué gastarlo, pero les aseguro que le van a gastar en sus necesidades más primarias. El no hacerlo significa que una cohorte de los más pobres de Chile va a tener, miren, es que suena casi como genética nazi, va a tener una corteza cerebral y daño cerebral por el resto de su vida, porque es irreversible. Entonces, por Dios, estamos repartiendo subsidios para esto, para lo otro, para los allá, todos ellos de dudoso impacto. Por favor, ni siquiera estoy pidiendo más plata, estoy pidiendo que los concentremos en subsidios inútiles, en un subsidio que está demostrado que es útil, que es simplemente el subsidio por niño y niña en cada familia. Ese es entonces mi primer pedido para el viejo Pascual. E insisto, si no lo damos, en el año 2140 vamos a estar todavía pagando las indecisiones del año 2023.
y 2024 y 2025. Segundo, educación. La base de la pirámide, por Dios, la base de la pirámide está en la educación inicial. Tenemos poca cobertura en la educación inicial. Bueno, lo voy a poner al revés. Mi propuesta con la educación inicial, que ni es tan cara, si se le meten números, y yo lo he hecho, no es tan cara, no voy a ponerme aquí a hablar de números, pero es infinitamente más barato que condonar el CAE. Son las 5M. Más cobertura a los niños en sala, cuna y jardín, que vayan, ojalá todos los niños de Chile, desde el año hasta los 5 años, a sala, cuna o jardín. Segundo, no a cualquier sala, cuna ni jardín, sino que a sala, cuna y jardines de mucho mejor calidad, para lo cual necesitamos más educadoras, porque la proporción entre educadoras de párvulo y niños atendidos en la Junji, en Integra, en los jardines de todo tipo, es vergonzosa comparada con la que hay en otros países. Pero además, educadoras de más calidad. Hay educadoras de párvulo, con todo respeto por la profesión, que entraron sin entender lo que leían a estudiar educación de párvulo y salieron sin entenderlo. Y hay datos duros sobre esto, ¿no? Pero para que esto cambie, tienen que ofrecérsele una carrera mejor remunerada. Debiera ser una de las carreras más importantes del país, poner a nuestros niños en sus manos sus primeros 5 años de vida. Y para lo último, la quinta M de más es más prioridad presupuestal, por supuesto, año tras año, tras año, tras año. Repito, las 5M. Hay una empresa que se llama 3M, esa que hace los post-it. Yo hablo de las 5M. Más cobertura, más educadoras de párvulo por niño, o menos niños por educadora de párvulo, educadoras de mayor calidad, para lo cual necesitamos más remuneración y, por consecuencia, mayor prioridad presupuestaria. Todo este paquete en Educación 2020 lo calculamos y es un 0,5% del Producto Bruto. Harto poco comparado con la importancia y con la rentabilidad social. Hay un premio Nobel de Economía, James Heckman, que hizo estos estudios también en Estados Unidos, y demostró fehacientemente que un peso invertido en educación inicial rinde 8 pesos de valor social, no solo por mejor respuesta de los niños en el sistema educativo posterior escolar, sino por menos tendencia a la drogadicción, menos tendencia a la delincuencia, menos obesidad, menos todas estas patologías sociales. Y todo eso lo puso James Heckman en una juguera y demostró que $1 en educación inicial rinde $8 socialmente versus $1 invertido en educación superior rinde $1 posteriormente. Entonces, claro, el problema es que los niños no votan, ¿no es cierto? Y por eso se nos va la plata a la educación superior, donde ya tenemos el gasto per cápita más alto de toda América, incluyendo Estados Unidos. Esas son las dos peticiones al viejo Pascuero, que, como les digo, son decisiones que, si no las tomamos el año 2140, que yo voy a estar ya debajo de una linda lápida, espero, viendo las calas desde abajo, va a estar el país pagando las consecuencias.
El resto son ya en otros espacios de políticas públicas. La siguiente es otra que tiene que ver con el capital humano, que es el tema de salud. No voy a empezar a hablar de las ISAPRES, me da igual si tenemos ISAPRE pública, privada, FONASA, no se trata de esto. Estoy hablando de la salud primaria, que en todo país sensato es la puerta de entrada a la salud de las familias. No van al hospital, tienen que ir primero a un buen consultorio. La salud primaria debiéramos convertirla en la puerta de entrada a la salud de la población, para lo cual lo primero que urge es desmunicipalizarla, igual que con las escuelas. Esto de que los consultorios primarios estén en manos de un alcalde, sea este alcalde bueno, regular o malo, o le interese mucho regular o poco la salud, no nos va a llevar muy lejos. Pero esto además tiene consecuencias peores que en la educación. Yo les voy a dar un ejemplo de un individuo, de uno de ustedes, a lo mejor uno de los alumnos que está asistiendo a esta conferencia, que no tiene los recursos para ir a una clínica privada o un médico privado, se sintió con un problema, ¿no es cierto?, y fue al consultorio primario. Entonces lo atiende un doctor, el doctor tiene 7 minutos para atenderlo, fíjense bien, y en esos 7 minutos dice, mira, necesito hacerte unos exámenes de sangre, así que anda al hospital para que te los haga. Entonces, ese pobre paciente, con suerte va a conseguir cita en ese hospital para que le hagan el examen de sangre en 4 meses más. Y ya con el resultado de ese examen de sangre, que ya va a estar obsoleto, o ya se curó o ya se murió, tiene que volver al consultorio primario, donde lo va a ver otro médico. Ya ni se diga si necesita una radiografía. Ya no se diga, perdón, si es un adulto y llega con ciertos dolores torácicos y que el médico le dice, oye, pero te vamos a hacer un electrocardiograma, así que anda al hospital a hacértelo, aquí tienes la orden para el hospital. Entre que va y que viene, ya se nos murió de infarto, ¿no? Entonces, la desintegración entre los consultorios primarios y los hospitales es letal para la atención de salud de la población. Lo que hemos propuesto con otros colegas médicos, por cierto, yo no soy médico, es que se armen servicios locales integrados en que de un hospital dependan los 4, 5 u 8 consultorios de la zona, que desde ese hospital se designe al director de los consultorios y que haya un tráfico fluido entre esos consultorios que debieran ser como oficinas del hospital ubicadas en distintas partes de la población atendida. Y por supuesto, ese hospital debiera tener no los tipos de nombramiento politizados que tenemos hoy, sino un directorio autónomo para dirigir ese hospital con su red de consultorios. Esa entonces es mi tercera petición al viejo Pascuero, que yo les aseguro que tendría un impacto muy, muy fuerte, muy violento en la calidad de vida de las personas y de la salud de las personas. En cuarto lugar, y yo creo, Francisca, que voy a terminar incluso que antes que los 40 minutos que me diste, porque estoy tratando de dar las provocaciones para que después discutamos. En cuarto lugar, veo que el país está carente de lo que podría llamarse proyectos visionarios de desarrollo de largo plazo. No es la invisible mano del mercado la que nos va a sacar de los hoyos en que estamos,
sino que se necesita un liderazgo gubernamental para proyectos ambiciosos y de futuro. Y yo les voy a mencionar 3 de ellos. El primero tiene que ver con la gestión del agua en Chile. Ustedes saben que nos estamos desertificando, saben que tenemos todos los problemas que ya sabemos con el agua. Tenemos que construir, debiéramos en un país como Chile, con las correntadas que tenemos de vez en cuando, debiéramos haber construido ya miles de represas y cientos de canales que transporten el agua de represa en represa. Yo les digo, yo estuve viendo, y se lo recomiendo a todos, un video del gobierno de Israel sobre la gestión del agua en Israel, país que era un desierto, que era un peladero. Lo primero que hicieron en el gobierno de Israel hace 70 años atrás fue declarar que el agua era propiedad del Estado. Punto. Ahora tú le puedes pedir permiso al Estado para usarla en tu plantación de paltos o en tu cultivo o en tu lo que sea. Pero es propiedad del Estado y te la da y te la quita cuando el Estado lo determina. No eres propietario de derechos de agua que se los puedes heredar a tus tataranietos. Tienen una carretera hídrica que va de norte a sur del país, que recorre el país completo. Tienen estaciones de bombeo gigantes. Tienen una autosuficiencia de agua del 80% basada en agua desalinizada. Exportan agua. Fíjense lo que les digo. En ese desierto original exportan agua a Líbano, a Jordania y a Palestina. Y a Egipto pronto. Entonces, con una fuerza importante, el Estado debiera liderar un plan de gestión del agua visionario a 30, 40, 50 años de distancia, para que de una vez por todas paremos la horrorosa desertificación del país. Por cierto, en ese mismo gestión del agua, un segundo proyecto visionario es que perfectamente, en base a desalinización, podríamos convertir todo el norte grande y el norte chico en un vergel, exportador de frutas y hortalizas a todo el norte del mundo a contraestación. Es como de golpearse los dientes de la ira, de la frustración de ver que no estamos haciendo algo que ya lo debiéramos y pudiéramos estar haciendo. Y la tercera medida que tiene que ver con energía y agua es convertirnos en base a energía eólica y energía fotovoltaica en uno de los principales exportadores de hidrógeno del mundo. No sé si todos saben lo que es el hidrógeno verde, me imagino que algo habrán escuchado, pero simplemente consiste en que si tú tienes disponibilidad de energía eléctrica, tú haces electrólisis del agua y produces hidrógeno. Y ese hidrógeno lo licúas o lo conviertes en amoníaco o en metanol y lo exportas en forma líquida o a presión. Otro megaproyecto visionario, con esos solos 3 proyectos, Chile y su producto per cápita cambian radicalmente. Me voy a la quinta pata de mis modestos y humildes pedidos al viejito Pascuero. Viejito, por favor, otra más. 3 reformas críticas del Estado. Todos escuchamos y a cada rato la necesidad de reformar el Estado, pero la pregunta es ¿cómo? Perdona que estoy un poco seco. Yo fui miembro del Consejo de Alta Dirección Pública
yo creo que ha sido la principal y más importante reforma del Estado hecha hasta el momento, con todas las salvedades y con todos los defectos. Creo que a la alta dirección pública tenemos que darle un empujón mucho más grande en dos sentidos. Primero, convertir al Consejo de Alta Dirección en un consejo verdaderamente autónomo, no una agencia del gobierno como es hoy día. Tan autónomo como lo es el Consejo de la Transparencia, simplemente. ¿Por qué? Porque de esa manera, en el momento en que empiecen a hacer cuchufletas a algún ministro, echando a algunos de los electos por alta dirección para poner a sus compinches y cosas por el estilo, que el Consejo de Alta Dirección Pública tenga verdadera potestad para mandarlo a llamar y decirle, perdóname, pero hasta aquí nomás llegamos con esta fiesta. Segundo, me quedo todavía en la alta dirección pública, triplicar el número de cargas por alta dirección, triplicarlo. Todos los directores de consultorios municipales, todos los directores de servicios todavía no incluidos, todos los funcionarios de alto nivel de los ministerios. O sea, podríamos elegir por alta dirección a 3 veces más, pero con un consejo robusto cuyo presidente no sea funcionario del gobierno, sino que sea autónomo para realmente profesionalizar de una vez por todas las funciones del Estado. La segunda reforma del Estado tiene que ver con crear una agencia de evaluación de las políticas y programas públicos. Esto ya existe incipientemente, tal como existe la ADP incipientemente y la podemos reforzar. Hoy día existe un Consejo Nacional de Productividad que hace muchas funciones de evaluación, pero no suficientes y no con suficiente autonomía. Este Consejo de Evaluación debiera poder evaluar por sola decisión de ellos cómo está funcionando el SAG, el Servicio Agrícola Ganadero, cómo está funcionando la Ley de Alta Dirección Pública, cómo está funcionando el Instituto Nacional de Estadística, cómo están funcionando los programas públicos que sabemos que abundan, y publicando en un sitio web transparentemente para la población en qué se está gastando y qué también se están gastando los recursos. Mientras eso no exista, y la ADP, va a ser muy difícil que logremos que haya consenso político para aumentar los tributos y gastarlos en bien de los más pobres. Y la tercera reforma del Estado es una desburocratización radical de toda la permisología que existe para hacer una inversión en Chile. Está computado, están hechos los números. No sé si a alguno de los asistentes les parece sensato que si yo mañana como empresario quiero poner una agroindustria en Curicó, la suma total de los permisos da 400 y más. Esa es la cantidad de permisos. Si bien me va, en 5 años más, a lo mejor logro pasar por el Consejo de Ministros, que es un consejo político por lo demás, que después de yo haber pasado por todos los obstáculos, me va a decir, no, fíjese que no tengo ganas. El ejemplo más reciente fue este edificio en Ñuñoa, que pasó por todos los filtros para construir, los filtros ambientales, los filtros de la comuna, de los impactos viales, de toda la acuática, y en el Consejo de Ministros no les dio la gana, y no lo aprobaron. Entonces, hay que despolitizar los permisos ambientales y hay que desburocratizar y podar con una tijera 2/3 de los permisos que hay que sacar
para poder hacer una inversión, porque si no, y esto me lleva al sexto petición al viejo Pascuero, no vamos a lograr el crecimiento económico necesario para generar los recursos públicos que necesitan los más pobres de Chile. Yo no sé si ustedes conocen este dato, pero en Chile tenemos un problema feroz de distribución del impuesto, del ingreso, pero lo tenemos aún cobrando los impuestos. Fíjense ustedes que en Noruega, país socialdemocrático y con unos grados de equidad enormes comparados con Chile, la distribución del ingreso antes de impuestos es igual que la de Chile de mala. El punto es que después de impuestos se achata la cosa, se hace igualitaria. En Chile la distribución del ingreso antes y después de impuestos es prácticamente igual. Es decir, los impuestos no se los cobramos a los más ricos y no se los damos a la plata a los más pobres, o por lo menos mucho menos de lo que debiera ser. Entonces, ¿necesitamos más recursos? Sí, para combatir la delincuencia, para las pensiones, para la salud, para la educación, para todo lo que ustedes quieran. Y eso lo vamos a lograr o con más y mejor tributación, me da igual cuál, no soy un experto tributario, pero hay que recaudar más y crecer más para que la torta tributaria crezca más por causa de mayor actividad económica, sin no solo entonces elevando tasas tributarias, sino la masa que va a tributar en el país. Ese sería entonces mi humilde petición al viejito Pascuero número 6, que se llama más recursos públicos. Y por último, la séptima. Last but not least, como dicen los gringos. La última, pero no la menos importante, sino la más importante. Prácticamente todo lo que yo he dicho tiene detrás de sí reformas que requieren ley. Y tenemos un Congreso con un 5% de popularidad y partidos políticos con un 3%. O sea, el sistema político de Chile ya no da más. La gente no confía en su sistema político. Y esto tiene muchísimo que ver con el hecho de que tenemos 20 y tantos partidos políticos que andan todos mezquineando y persiguiendo sus cuotas mezquinas y rascas de poder en el Congreso. Entonces ustedes se imaginarán que cualquier reforma que tenga que pasar para alguno de los proyectos anteriores va a tener que pasar por esta moledora de carne política, que es un Congreso que no funciona, que está politizado a extremos desorbitados, que está polarizado a extremos desorbitados. Entonces, necesitamos un régimen político, primero que nada, con menos partidos. Y yo lamento mucho que en la reforma constitucional actual ese tema no se esté ni siquiera mencionando. El tema de la cantidad de partidos políticos y los requisitos que tiene que tener un partido político, primero para formarse y segundo para permanecer como partido político, obteniendo para ello una cantidad de votos en las distintas elecciones bastante superior al que obtienen ahora. Yo nunca he podido olvidar que la Florcita Motuda, un diputado de triste recuerdo, ¿no?, cantante convertido en diputado, salió electo como con 1000 y tantos votos. Entonces, basta ya, ¿no? Y tenemos que tener un régimen político mucho más exigente en cuanto al número de partidos políticos. Pero además, yo creo que el régimen presidencial que tenemos en Chile ya no dio para más. Existe una elevadísima correlación mundial entre los desarrollos de los países y el desarrollo con equidad de los países y la existencia de regímenes parlamentarios.
es decir, regímenes o semiparlamentarios donde un presidente que simplemente concentra las Fuerzas Armadas y las relaciones exteriores, pero hay un primer ministro que forma gobierno con los partidos que sacan mayoría en el Parlamento. Que si está haciendo bien las cosas, puede quedarse como primer ministro por 10 años, por 15 años, pero que si la está haciendo mal, cae a los 2 años. Este régimen, además de presidentes que duran 4 años en el cargo, con elecciones municipales al medio, es un régimen virtualmente suicida. Porque cualquier gobierno que entra se demora un año en entrar en rodaje y ver dónde quedan los baños, más o menos, y al segundo año ya están preparando las elecciones municipales, y luego les queda un año de gobierno efectivo y después ya están en el pato cojo y la ceremonia del adiós. Es decir, no puede ser que estos gobiernos de 4 años con esta moledora de carne sea un sistema de gobierno del país que nos conduzca no solo a estos pedidos del viejo Pascuero y a estas visiones que yo les estoy entregando, sino a un funcionamiento razonable de todos los ámbitos de la política pública. Esa sería entonces mi modesta y última séptima petición al viejito Pascuero. Estoy íntimamente convencido que son las 7 estrictamente necesarias para que nuestros hijos y nietos tengan un mejor futuro en Chile. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, profesor. Ahí nuestro rector lo está saludando y felicitando por su Gracias, excelente y brillante conferencia. gracias, muchas gracias. Y quisiera abusar de la posibilidad de usar el micrófono. Normalmente todos cuando estamos de público, Mario, tenemos que mandar las preguntas por escrito, pero quiero abusar. Primero agradecerte y felicitarte por el contenido y el modo de la exposición, porque permite una conversación práctica y no solo teórica o muy por arriba. Particularmente quiero preguntarte sobre una de tus primeras afirmaciones, que por lo demás yo comparto plenamente. Nosotros estamos en una universidad, pero es una universidad con sentido de responsabilidad social y de responsabilidad con el bien común. Y es evidente que el presupuesto de educación en Chile, comparativamente con otros países, no es bajo. Yo diría que es importante. Pero la distribución de la torta del presupuesto de educación está en una relación inversa a lo que pasa en la mayoría de los países mejor desarrollados y con estado de bienestar eficiente, básicamente lo que tú señalabas en Escandinavia. Entonces, en vez de que lo alto sea en la educación inicial y que termina la proporción de gasto en lo universitario, aquí es enteramente al revés. El gasto es bajo en la inicial y altísimo en la educación universitaria. Lo digo estando en una universidad, pero la responsabilidad con el país, con el bien común es esencial. ¿Tú compartes ese diagnóstico? Totalmente. Claro que sí, totalmente. Es decir, a ver, aquí hay una pirámide educativa que parte en la educación inicial, después sigue la educación básica, la media y después la superior. Y la pirámide de los recursos está invertida. Parte chiquitita en la educación inicial y se va agrandando, ¿no? Para arriba. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo, Gustavo. Esa era mi respuesta, es decir, no sé qué más decir, porque, pero el problema, Gutenberg, es un problema de economía política, ¿eh? Seamos claros. Los estudiantes universitarios votan y desfilan, y presionan, y se toman las calles. Las educadoras de párvulos no lo hacen, y menos aún lo hacen los niños chicos. Entonces, la verdad es que los gobiernos reaccionan a la presión política. Y esto se necesitaría
gran liderazgo para que alguien diga. Además, por otro lado, tampoco estoy diciendo que le robemos plata a la educación superior, ¿me explico? Es decir, las platas son líquidas y fluyen, ¿no? Lo que yo sí propondría es que de los actuales recursos en educación, todo el crecimiento futuro de recursos se destine a la educación inicial. Y a la educación inicial insisto, a un subsidio por niño nacido en pobreza. Porque si nosotros tenemos niños, y esto me da dolor de guata decirlo, que tienen un espesor menor de corteza cerebral, podrán llegar a la universidad, podrán llegar al postdoctorado y van a tener limitantes cerebrales. Entonces, partamos ya no solo por la base de la pirámide educativa, sino por la base biológica de la salud cerebral de los niños chicos de Chile. Muchas gracias, rector. Muchas gracias, Mario. Tengo varias felicitaciones en el grupo, en el chat. Carmen Bastía los felicita y también Soledad Alvear le dice felicitaciones, Mario. Me gustan tus presentaciones y miradas de futuro. Muy amable, muchas gracias. Tenemos más de 103 participantes y varias preguntas en el chat, que a veces se me hace difícil leer todo y estar, pero creo que esto es muy importante que pregunta la profesora Marta Polanco. Dice, las ideas son excelentes, pero me gustaría saber su opinión respecto a lo siguiente. ¿Cuál sería la función de las universidades en estas propuestas? Mira, yo creo que en materia de las funciones de... no, a ver, la función de las universidades en estas propuestas tiene que seguir siendo la que es realizar docencia, investigación y conexión con el medio. O sea, yo no creo que haya que innovar en las funciones esenciales de las universidades. Lo que sí yo diría, y le daría un sonoro tirón de oreja a las universidades, es en la parte de formación de profesores y de educadoras de paz. Ahí, con todo respeto, están al debe. No sé si en esta universidad en particular ustedes tienen educación pedagógica, digamos, pero en promedio las universidades, las carreras de pedagogía se han quedado en el siglo ya no XX, sino XIX. Pero además ocurre que se ha decidido que la pedagogía es bueno, si no me aceptaron en ninguna carrera, entonces entro a pedagogía. Es como la carrera premio de consuelo, cuando debiera ser la carrera más importante de Chile, ¿no? Para eso nuevamente tienen que ver una carrera bien remunerada, con prospectos futuros como los que se les ofrecen en los países socialdemocráticos de veras, ¿no? En Finlandia yo lo supe porque teníamos una chica finlandesa trabajando en Educación 2020. Si tú eres admitido a pedagogía, hay una fiesta en tu casa porque es como que te aceptaron en Harvard, ¿me entiendes? No que te dieron un premio consuelo porque no pudiste entrar a alguna otra carrera. No tengo los puntajes de corte ahora tengo los puntajes de corte antes de la PSU. O sea, perdón, de la PSU, no del nuevo, ¿cómo se llama el nuevo examen? Se me pasó. ¿Cómo se llama el nuevo examen de admisión? Es. El PAES. Ya. Tengo los datos de la PSU. Hay universidades que están recibiendo estudiantes de pedagogía con un puntaje de corte de 420 puntos. Déjenme decirles con toda crudeza, 420 puntos equivale a analfabetismo funcional. Entonces, están aceptando chicos que en realidad no será por culpa de ellos, pero que no tienen las condiciones para ¿no?
estudio de pedagogía al nivel que debiera ser, y con programas de estudio de pedagogía respecto a mucho más actualizados que lo que tienen hoy. Por cierto, aquí veo a Cristian Enríquez, porque tengo abierto el chat, que está haciendo una pregunta relacionada. Dice, ¿no se deberá esto a la deuda histórica con los profesores? Toquemos ese tema. Primero, yo debo decir que la deuda histórica con los profesores existe. O sea, no es un invento del Colegio de Profesores. Es una injusticia que se cometió en el pinochetismo cuando Pinochet municipalizó a los profesores públicos de Chile, ¿no? Los pasó del sistema de ser funcionarios del Estado a funcionarios municipales y no les reconoció las acreencias previsionales que habían acumulado como funcionarios públicos. Y eso es mucha plata. El problema es que, si bien tenemos que hacer un esfuerzo para pagarlo, a un conjunto de profesores que en un 80% ya está jubilado, pero la mayoría ya muertos, muertos, porque ya ha pasado mucho tiempo. Fíjense que esta injusticia se cometió en el año 75, por ahí, 80, 90, 2000, 2000. Hace 40 y tantos, 50 años se cometió esta injusticia. Y lamentablemente muchos de esos profesores están fallecidos. Yo creo que la única respuesta que puede dar el Estado es sí, la vamos a ir pagando, pero cuando el Estado ha pedido, denme los datos, los nombres y las acreencias, profesor por profesor, porque hay que pagárselas a personas con nombre y apellido, no está esa información, porque los municipios la perdieron. Entonces es una gran bandera, pero que si tú la quieres aterrizar y decir, ya, vamos a irla pagando de a poco, primero a los más urgidos, los más viejos, y de ahí el Estado la va a ir pagando, pueden pasar. Yo creo que no se va a encontrar la información para demostrar la deuda en un 80% de los casos. ¿Por qué no está? Porque los municipios la perdieron. Pero en fin, es un tema más, pero yo creo que ciertamente es un tema de pasado y no de futuro, lamentablemente. Un tema de justicia con el pasado, pero no un tema de futuro. Profesor, quiero leerle esta pregunta de Virginia Ortiz. Dice, felicidades y muchas gracias por esta maravillosa charla. Usted dice que se debe entregar un subsidio por niño nacido, pero que da lo mismo en qué se gasta el dinero. Y ella reflexiona, ¿y si el dinero se gasta en droga por parte de los padres? ¿No sería mejor que el Estado se haga cargo que los padres de este niño o niña puedan contar con un buen ingreso familiar, pensando en sueldos justos, precios justos, en necesidades básicas? Mira, desde aquí a que nosotros tengamos un país con sueldos justos, precios justos de las necesidades básicas, pueden pasar 30 o 40 años, o 20. No veo cómo. Pero además, repito que la experiencia en Estados Unidos, que vuelvo a insistirle, es un país muy parecido, en que hay familias en pobreza, en droga, en todo lo que tú quieras, es que cuando se les dio ese recurso a las familias en pobreza y en droga, se gastó en el bienestar de los niños. Si la gente, salvo algunos drogos rematados, la gente se preocupa de sus niños. Hay que confiar un poco en la gente, ¿no? Por último, hagamos el experimento. Hagamos una prueba piloto en Chile en una región del país. Y durante 3 años démosle un subsidio por niño en una región del país. Que por cierto es buena medida hacer estas pruebas de políticas públicas en forma regional y no lanzarse con todo a nivel nacional. Y veamos cómo nos va, pues. Ahora, si todos la despilfarran, me parecería patético, pero no creo que vaya a ocurrir eso. Tengamos un poquito más de fe en que los padres del 20% más pobre de Chile
de lo primero que se preocupan es de sus hijos y no de andar comprando vino y drogas. Esa sería mi respuesta. Y esta va a ser la última pregunta porque nuestro compromiso es terminar a las 8. Dice Saray Ramírez, ¿cómo podemos hacer llegar estas propuestas al viejito Pascuero? Pregunto porque estoy completamente de acuerdo con las propuestas, pero veo cuáles han sido las barreras hasta el momento. ¿Cómo podemos hacer estas propuestas algún día sean una realidad? Mira, hay ciertos estudios. Esta charla la estamos dando en un entorno académico, ¿no es cierto? Y gracias que así sea. La experiencia mundial, no solo chilena, es que desde que se empiezan a conformar nuevas políticas públicas hasta que el peso de la opinión académica y técnica y repetida una y otra vez y se transforman en ley, pasan como 10 años. De reiteración y de reiteración y de repetición. No sé qué decirle, o sea, bueno, que Gutenberg se las lleve al viejito Pascuero, no sé qué contestar, realmente. Yo cumplo con mi deber de dar una opinión, por supuesto que me la pidieron, pero hasta ahí llega ya. Tengo 75 años, sospecho que soy más joven que Gutenberg, pero es una sospecha. Eh, eh, y ya estoy llegando a la parte final de mi carrera, aunque voy a seguir revolviéndola hasta que me muera, probablemente. Como usted dice que tiene que seguir revolviéndola, quiero leerle un mensaje que nos... Perdón, hay una pregunta que me gustaría intentar contestar, que es la más Sí, difícil de Marcela Paz, que dice, ¿y por qué ningún gobierno lo ha hecho? Mira, las explicaciones de todo esto se llaman economía política. No son explicaciones racionales de que esto es mejor que lo otro, entonces yo hago esto en vez de esto otro, porque racionalmente esto es lo mejor. Yo creo que es difícil cuestionar la racionalidad de estas 7 propuestas del viejo Pascuero, ¿no es cierto? A mí me costaría encontrar ¿no? Una contrapropuesta a esto. Es la economía política del asunto. Es que en el ir y venir de los gobiernos y los congresos, lo que se está transando son cuotas de poder, no racionalidades, no sé si me explico. Y esa es la explicación de por qué estas medidas se atrasan y se atrasan y se atrasan. Creo yo, ¿eh? Marcela. profesor, Francisco. dice José Muñoz, gente así necesita mi país, con visión que ayude al crecimiento económico y social. Felicitaciones. Son varias los mensajes de felicitaciones que hemos recibido en nuestro chat. Agradecerle, profesor, por acompañarnos esta noche y les comunico que esta sesión de nuestro ciclo de conferencias ha sido grabada. En los próximos días estará en nuestro canal YouTube para aquellos que nos pidieron algunas precisiones con algunos de estos 7 ingredientes que necesita Chile y que les pedimos al viejito Pascuero. Por último, quiero dejarlos invitados para el próximo martes 5 de septiembre a las 19 horas con el abogado, cientista político, investigador académico, diplomático y político chileno, don Genaro Arriagada Herrera, quien expondrá sobre los caminos de la unidad popular. Muchas gracias a todos. Hemos tenido una maravillosa presencia de nuestros estudiantes y de público en general en esta noche, en este ciclo académico. Y muchas gracias, profesor. Y lo vamos a dejar invitado para algunas otras conferencias porque su aporte ha sido muy relevante para nuestra casa de estudio. Muchas gracias y me despido. Hasta luego.